Bueno, habíamos dejado en el método de Eulena-Iode y quedaría por ver un método más para modelar o una combinación diferente para hacer balance de gas, que es el método de Samaniego. El método de Samaniego, la verdad que no incorpora nada que no esté adentro de alguno de los otros dos. Se puede hacer por consistencia, se puede hacer para ver si la tendencia del GOES da un poco distinto. Eh, lo nombramos porque tiene una variable propia que por ahí se la van a encontrar. Hay una X o X de Samaniego, que por ahí si están usando un software se la van a cruzar para que sepan qué tiene adentro esa variable o cómo está compuesta. Y porque la verdad, como los otros, o sea, al igual que los otros dos métodos, es tan fácil que no cuesta nada hacerlo y ver si el resultado al cual estamos llegando a través de este método da similar a los otros o da muy distinto por algún motivo. No debería dar muy distinto, pero bueno. Y parte de la misma premisa o parte del lugar a donde habíamos llegado antes, que era este, ¿sí? Asumiendo que no hay ni entrada ni producción de agua y que los cambios en la compresibilidad poral y del agua intersticial son despreciables. De nuevo, hay que chequear esas asunciones, pero bueno, no es tan grave. Si acá se va un factor común, el VG, nos queda ¿sí? Donde esto se va con esto. Y nosotros sabemos, por como habíamos hecho el despeje, que VG es unas constantes que dependen de las condiciones de superficie por Z sobre P. ¿Sí? Entonces, si reemplazo esto acá adentro, ¿sí? 1 menos ZI sobre PI para reemplazar al VGI dividido el VG en VG, ¿sí? Para cualquier presión genérica. Esto se me va con esto ahora lo reordena y paso el GOES dividiendo por allá. Perdón. P. ¿Sí? Esto, bueno, justamente esta es la variable X o la variable de Samaniego que les decía. ¿Sí? Entonces a veces van a ver en un soft que esto aparece como X o X de Samaniego cuando están haciendo un balance de gas y pueden plotear uno de los gráficos que es una X mayúscula grande, es probable que esté hablando de esto. Entonces, si esto lo graficamos, bueno, miremos un segundo esta variable, esta X. Si mi presión es presión inicial, ¿sí? Este cociente, acá me queda presión inicial, Z inicial, todo esto se me cancela, me queda 1, 1 menos 1, 0 y sin importar el tamaño que sea el GOIS, GP es igual a 0. Lógico, por eso estoy en presión inicial, todavía no acumulé nada, no produje nada. Ahora, si mi presión tiende a 0, que es un caso teórico, nunca se puede alcanzar 0, pero si la hiciera matemáticamente tendrá a 0, entonces este numerador sería 0, este z sería 1, todo este cociente daría 0, y de este lado todo este paréntesis me queda 1. Por lo tanto, GP y GOIS son iguales. Entonces, cuando X, o digamos así, X inicial es igual a 0, X final es igual a 1. Entonces, esta variable va a ir desde 0 hasta 1. En su camino de 0 a 1, GP va a pasar de su valor mínimo 0 a su valor máximo
que es Gois, ¿sí? Si graficamos esto en un gráfico log-log, ¿sí? Logarítmicos a ambas variables, ambas escalas, de la variable x en el eje y la variable gp en el eje x, entonces si hacemos que el x, la variable esta x, pase de un valor 0, que no vamos a poder verlo en 0 porque voy a estar en una escala logarítmica, a un valor 1, el momento en el que x alcance valor 1 en el eje, en el eje x, o sea, el momento que la variable x mayúscula, que es el eje y, alcance el valor 1, en el eje x, que es el eje de GP, vamos a ver el valor de Gois. ¿Sí? Entonces, variable x mayúscula, que es esto, sobre GP. Vamos a trazar nuestros puntos como siempre, estos deberían alinearse. Y cuando entramos con el valor de 1 de esta variable, acuérdense que esto va de 0 a 1 y estoy en escala semilogarítmica, entonces voy a tener algo que se ve así más o menos. Pero cuando entro con 1, bueno, salió medio desfasado, pero vamos a sacar el valor del Gois. Y este Gois debería dar similar a lo que me estaban dando de los otros, ¿sí? Si todo da similar y todo es lógico, entonces no debería haber problema. Tienen hecho el despeje ese. No hay mucho más para esto. Creo que está puesto un gráfico de cómo se comporta esto cuando sí hay entrada de agua. El agua la desvía. El agua desvía para este lado. Si tengo compresibilidad medio que deforma para el otro lado. Vamos a hablar ahora de compresibilidad. Y nada, no mucho más. Podemos entrar a justamente lo que es compresibilidad. Hay dos anomalías que podemos llegar a capturar en el gráfico, particularmente en el de P sobre Z, porque algo que por ahí no hice tanto énfasis en el video previo es, si bien el modelo de expansiones y producciones que termina desencadenando en el modelo de Blenay-Ode o en el método de Blenay-Ode es muy bueno para detectar entradas de agua y para ver comportamientos, es incómodo para tener una reunión o cuando estamos hablando oralmente. Es muy simple transmitir una idea con un P sobre Z. ¿Sí? La presión cayó tanto, la acumulada aumentó tanto, la acumulada vale tanto. Entonces, muchas veces lo que se hace es, se hace la Blenay-Ode para ver si hay entrada de agua y cuánto importa la entrada de agua, y si afortunadamente descubrimos que no hay entrada de agua o que no nos va a afectar esa entrada de agua, entonces volvemos al P sobre Z y trabajamos con el P sobre Z porque es más práctico, es más útil para la vida. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo se ve el P sobre Z? O cuáles son las pequeñas cosas, las pequeñas sutilezas que podemos mirar en un P sobre Z. Bueno, si tengo datos y no estoy seguro de si realmente se están curvando, aparte de hacer una Blenay-Ode, podría ser, y esto depende mucho si tengo suficiente frecuencia de datos, podría ir viendo al mismo tiempo el gráfico del P sobre Z y el gráfico de la derivada del P sobre Z respecto al GP. Entonces, si el P sobre Z me está dando, supongamos que tengo el P inicial, me está dando algo que parece una línea recta. Y cuando hago la derivada, o sea, va a tener ruido, ¿no? Por supuesto, pero la derivada da algo que parece más o menos una constante, entonces asumir que esto es una recta no es tan grave. Ahora, si hago la derivada, y la derivada da algo que parece que está creciendo, entonces ya debería sospechar que esto no es una línea recta. Que hay una pendiente que está cambiando levemente, que no la veo, pero que la derivada se hace más evidente. Eso por un lado. Por el otro lado, la otra cosa que podría mirar es qué pasa si estos puntos
se doblan para el lado opuesto. ¿No? Voy a hacerlo un poquito más agresivo así se nota. Si estoy teniendo algo que parece bajar, ¿qué podría ser eso? Bueno, esto es, dicho en palabras, lo que está pasando es, a medida que saco masa, la presión está cayendo más rápido que la consecuencia que ocasionaría el simple hecho de extraer masa. El caso por ahí más usual de eso es que parte de el espacio poral que hay, o del espacio poral donde está alojado el fluido, esté sostenido por la presión del fluido que está dentro. Esto en general lo vamos a encontrar en reservorios sobrepresurizados. Si tengo, o si parte de lo que separa los poros despegados o los granos de roca despegados y el espacio poral inflado es el gas que está dentro, a medida que saco el gas, no solo cae la presión por sacar el gas, sino que se relaja la carga electrostática y, bueno, no se relaja, perdón, se relaja la presión poral y la carga electrostática compacta el volumen poral. ¿Hasta qué momento debería ocurrir eso? Bueno, un poco lo que dije ya debería ser una pista. Dije, esto está sobrepresurizado. ¿Sobrepresurizado respecto a qué? Y respecto a un gradiente normal hidrostático. ¿Sí? En algún lugar este gas tiene que estar conectado con una fuente de agua que de alguna forma llega a superficie y tiene a través de vasos comunicantes tiene que llegar a una presión de equilibrio. Entonces, es probable que esto, no importa cuál sea la presión inicial, haya en algún lugar del reservorio, haya en algún punto de esta columna de presiones una presión normal, y que en el momento que llego a esa presión normal, llego a ese gradiente normal hidrostático, entonces esto se acomode. ¿Sí? Y ahí sí pase a ser una recta. No es tan claro esto es un rango es un rango en el eje Y y es un rango en el eje X, pero incluso hay autores que esto lo aproximan directamente con la cuadrática. Pero, ¿qué es lo que pasa si no tengo en cuenta este efecto? Lo mismo que pasaba antes. Voy a sobreestimar el GOIS. Voy a poner el GOIS acá en vez de ponerlo acá o acá. Sí, esto es GOIS prima, digamos. Estos dos tendrán una diferencia, depende de este punto, obviamente, de cuál sea la cuadrática del que aproximo, pero este sin duda va a dar más grande. Entonces, si arrancan en un reservorio que está sobrepresurizado, sospechen que esto puede estar pasando. ¿Sí? Si están a 2000 metros de profundidad, hacen el gradiente de agua y les da que deberían dar 210 kilos de presión, y arrancan un reservorio de 280, sospechen. Medio que eso es todo. Hay un... Esto es... O sea, esto es la consecuencia de que la compresibilidad poral sea importante y sea dependiente de la presión. ¿Sí? Para compresibilidades porales, no importa el tamaño, o sea, no importa si es un valor grande o chico, pero es relativamente independiente de la presión, entonces la forma de capturarlo es distinta, es mucho más fácil, y está en la hoja 56 del PowerPoint, pero no voy a entrar en detalle acá porque va a ser uno de los pilares fundamentales de balance subsaturado, donde la presión poral o el cambio de volumen asociado a la compresibilidad poral y el cambio de volumen asociado a SWIR, a la agua irreductible, son fundamentales. Entonces, no voy a hacer el desarrollo de la ecuación esta acá porque es idéntico al que voy a hacer del otro lado y después es idéntico al que voy a hacer en balance saturado. Así que por ahora eso lo podemos saltear. Entonces podemos ir con esto ya a balance de gas húmedo. Bueno, como vieron en la materia de petrofísica,
Ahora habíamos hecho el balance de gas seco en un gráfico de PT. Horrible. Gas seco era una condición inicial, vamos a poner así, gas seco. Una condición inicial donde empezábamos a una determinada PI y temperatura de reservorio. En el reservorio el gas sufría un cambio de presión sin cambiar su temperatura y en su camino hacia superficie aparte se enfriaba y llegaba a una P de superficie, habíamos puesto P estándar, vamos a mantener la nomenclatura, P estándar, temperatura estándar. ¿Cuál es la diferencia entre este gas seco y un gas húmedo? El gas húmedo lo que va a hacer es, adentro del reservorio se va a comportar igual que un gas seco. ¿Por qué? Porque adentro del reservorio nada va a cambiar de estado, nada va a cambiar de fase. Por lo tanto, que vaya o no a la misma presión de abandono es irrelevante, ¿no? Pero bueno, se va a despresurizar a temperatura constante adentro del reservorio y nunca va a tocar las curvas, que en este caso la curva de rocío, ¿sí? Que es la curva donde condensa la primera gota de condensado, la primera gota de líquido. Sin embargo, en su camino hacia la superficie, a diferencia del otro, sí va a tocar la curva. ¿Qué significa esto? Que desde que sale del reservorio hasta que llega a superficie, parte del hidrocarburo que estaba en estado gaseoso va a condensar y se va a transformar en gotitas de líquido, ¿sí? Pero esto solo pasa afuera del reservorio, en la tubería, desde el fondo del pozo hasta la cabeza del pozo o hasta el separador o lo que sea, ¿sí? Entonces, adentro del reservorio se va a comportar como un gas seco, en el camino a superficie se va a comportar como un gas con condensación de líquido. ¿Por qué nos importa esto a nosotros? A priori, matemáticamente diría que no nos importa, porque balance de masa lo hacemos en fondo. Cambio de volumen de las cosas en fondo es igual a producciones de las cosas en fondo. Entonces no debería importarnos, porque nosotros vamos a querer o vamos a estar haciendo la línea vertical, esta azul. Ahora, la medición que tenemos nosotros de los volúmenes producidos son en superficie. Entonces, si bien nos gustaría agarrar o calcular todo en la línea azul, en vertical, lo que tenemos nosotros son los datos que nos devuelve esta línea, que es la que va camino a superficie. Entonces, para poder traducir esta línea curva a la recta, tenemos que agarrar la composición de ese fluido y reconvertirla a su estado en el fondo del pozo, ¿sí? Es lo mismo que hacíamos en gas seco cuando hacíamos GP por VG. ¿Por qué? Porque esto era GP en condiciones de superficie y con VG lo llevábamos al fondo. Perfecto. Pero ahora vamos a tener en superficie gas y condensado líquido. Entonces tenemos que transformar eso de vuelta a cuánto mide el gas, que en superficie es gas, en fondo, y cuánto mide el condensado en superficie cuando era gas en fondo. ¿Sí? Tenemos que hacer ese cambio de estado, ese cambio de las mismas moléculas de gas, cuánto ocupan, perdón, las mismas moléculas de condensado, cuánto volumen ocupaban cuando eran gaseosas. Que lo voy a decir un par de veces a lo largo de este video, no es un cambio de unidades. Uno de los errores más comunes de esto es agarro los barriles de condensado y los transformo a metros cúbicos de gas, haciendo un cambio de unidades. No es un cambio de unidades, es una transformación de estado, ¿sí? Es un cambio de estado lo que te va a hacer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ve esto. ¿Cómo va a ser la ecuación de balance de masa que venimos usando? ¿Sí? Las expansiones y producciones. Gois por VG menos VGI
más entrada de agua. Podría poner cambios en los poros y en el agua irreductible. Ya dijimos que lo vamos a hacer, pero más adelante. PG más WP. Perfecto. Ahora, este GP es... O si solo lo pongo así, este GP, para que estas dos ecuaciones, o sea, para que los dos lados de esta ecuación realmente sean iguales, este GP tiene que tener todas las moléculas gaseosas, o todas las moléculas que eran gaseosas en estado de fondo. O sea, condición inicial, ¿se acuerdan lo que habíamos hecho antes? Gois por BGI. Cuando ocurre un delta P o cuando saco masa del reservorio, esto ahora mide Gois por BG. Sí. Olvidémonos de la producción y la entrada de agua por un segundo. Todo esto que no entra en reservorio si no cambió el volumen poral, ¿sí? A volumen poral constante. Todo este rectángulo que no cabe adentro del volumen poral tiene que ser igual a la producción. GP/BG. ¿Sí? Ahora, cuando este GP todavía pongámoslo, lo voy a poner en otro color. ¿Sí? Es un GP que todavía tengo que hablar al respecto. Esto es un volumen de gas en fondo. O sea, un volumen que literalmente es gas en fondo. En el camino a superficie, ¿qué va a pasar? Este GP se va a partir en al menos dos fases. Nosotros, por un tema para hacerlo lo más completo posible, lo vamos a abrir en tres. Va a expandir y va a ser GP, lo voy a poner en negro porque este es el que realmente mido en superficie, un GP gaseoso en superficie, que es el que mido en la cabeza del pozo. Voy a tener un volumen de condensado, CP, no lo dije, acuérdense que había puesto NP para el petróleo, GP para el gas, WP para el agua y CP podría poner para el condensado. Y ya que estamos, y solo para hacerlo lo más completo posible, vamos a agregar un cachito más, que esto puede pasar o no, que es agua dulce producida. ¿A qué me refiero con agua dulce? Acá adentro, parte de el agua del reservorio, a esa presión y esa temperatura, puede estar en estado gaseoso, ¿sí? Vapor de agua. Entonces, cuando lo llevo a superficie y lo enfrío, puede que este vapor de agua condense. ¿Qué diferencia hay entre este agua y el agua de producción? Esto, como era vapor de agua, no tenía sal. Entonces, cuando condensa es agua dulce. Esto es agua salada de reservorio. Entonces, son dos aguas distintas. Incluso aunque estas no existan, ¿sí? Podría estar teniendo una pequeña producción de agua. Pequeña, digo, menos del 1% del volumen total producido, ¿sí? Pero si tengo una corriente de agua dulce, entonces es probable que sea esto. Ahora, la combinación de estos tres, o sea, esto es gas, esto es líquido y esto es líquido, ¿sí? Condensado, líquido en superficie, agua líquida dulce, agua dulce en superficie. Y esto es gas, que es gas. Ahora, los tres, cuando los llevó, o sea, los tres antes de llevarlos a superficie, cuando estaban en el fondo, eran gas, moléculas de hidrocarburo en estado gaseoso, moléculas de hidrocarburo en estado gaseoso, moléculas de agua en estado gaseoso, ¿sí? Vapor de agua. La suma de estos tres me tiene que dar este GP. ¿Sí? Entonces, esos tres los tengo que llevar al fondo a que midan lo que mide este rectángulo. El gas es muy fácil de llevar al fondo. ¿Cómo hago? Hago GP por BG, lo llevo al fondo. Pero si estas moléculas rojas las llevo a superficie y se abren en estas tres, cuando agarro solo este gas y lo llevo a fondo, ¿qué va a pasar? Va a medir menos, porque me va a faltar este condensado llevado a fondo, o sea, transformado a gas y llevado a fondo, y este agua transformada a gas, a vapor y llevado a fondo. Entonces, ¿cómo hago para llevar estos dos a estado gaseoso en fondo?
Bueno, voy a tener que hacer un cambio de estado. Voy a decir, bueno, tengo un cierto volumen de condensado producido en superficie. Ese volumen, en función de las propiedades de ese condensado, o de ese volumen, en función de sus propiedades, puedo calcular la cantidad de moles, ¿sí? O la cantidad de moléculas de condensado que tengo. Esas moléculas, en estado gaseoso, medirían un cierto volumen si fuesen gas en superficie. Entonces, transformo un volumen de hidrocarburo líquido a su equivalente gaseoso en las mismas condiciones que superficie. Y una vez que lo transformé a gas, ahí sí lo llevo a fondo con el VG. ¿Sí? Hay un pequeño error asumiendo que el VG de este condensado es proporcional al VG del gas seco. Estamos hablando de fracciones tan chiquitas que es irrelevante, ¿sí? Es solamente una forma práctica de llevarlo a fondo. De nuevo, esto por ahí es 98%, esto es 1% cada uno, o 1 y pico y 0 y pico. Entonces, el error introducido por llevar a fondo con el VG es irrelevante, no hay problema. Pero sin duda tengo que hacer el cambio de barriles líquidos a su equivalente gaseoso en la unidad de gas que quiera, ¿sí? Pies cúbicos o metros cúbicos o lo que sea, pero no es un cambio de unidades. Te va a hacer la transformación del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo hago esa transformación? Bueno, va a depender obviamente de las propiedades del condensado. Está hecha la transformación o está hecha el cambio que tengo que hacer para calcular a partir de las propiedades del condensado, las moléculas de condensado y a partir de esas moléculas el volumen gaseoso. Y la ecuación final como ecuación y con unidades de campo está puesta en la hoja 60. Es muy sencillo, no tiene mayor problema, pero hay una de esas variables que no siempre las tenemos. O sea, las dos cosas que necesitamos saber del condensado son el volumen producido, que eso lo vamos a medir porque lo vamos a estar vendiendo, entonces todo lo que se vende en general lo medimos más o menos bien, y el peso molecular del condensado. Y el peso molecular del condensado muchas veces no lo tenemos, pero lo podemos estimar a partir de la densidad del condensado. Hay dos correlaciones, hay una que hizo Kragov y una que le llamamos Moderna, que ese Moderna por ahí es de los 80, así que no tengo idea, pero dan resultados muy similares, donde en función de los grados API puedo estimar el peso molecular del condensado. Con el peso molecular del condensado y el volumen producido, puedo estimar su volumen equivalente en estado gaseoso. De nuevo, es una transformación de estado, ¿sí? Es un cambio de estado. Cuando hago eso, paso de mi CP líquido a asumamos que es más grande, a un GP equivalente de condensado, vamos a ponerle así. ¿Sí? Un gas equivalente, un gas producido equivalente que proviene del condensado. Ahora, lo mismo debería ser con el agua, ¿sí? Pero el agua es menos problemática, porque el agua dulce, sobre todo, sin sales, sin gas disuelto, sin nada extraño, tiene todas propiedades conocidas, esas son las propiedades del agua. Entonces, puedo hacer el mismo cambio sin necesidad de la misma transformación de cambio de estado. Lo único que cambia es la constante, porque un par de cosas ya las cancelé. Y hago el cambio de estado sin necesidad de conocer otro dato más que saber que es agua dulce. Entonces, esto me va a dar un gas producido, podría poner vapor, ¿sí? Equivalente de agua. Y ahora sí, todo esto llevado a fondo tiene que medir el rectángulo este, ¿sí? Entonces, ¿qué es este GP? GP de gas más de gas en superficie más
GP equivalente del condensado más GP equivalente de agua por Vg, que esto lo puedo unir todo en un gran GP total por Vg. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el balance de gas seco y el balance de gas húmedo? Que al balance de gas seco, que es esto, le agrego una T acá. Y esta es una versión más general que las otras, que la anterior. Si estoy en gas seco y en superficie solo estoy produciendo gas y agua salada y agua de reservorio, entonces ese GP es GP directamente. Si en superficie estoy produciendo gas y condensado y algo de agua dulce, que si la estoy produciendo mezclada con agua salada va a ser difícil de identificar, pero bueno. Si estoy produciendo gas, condensado y agua salada, por ahí puedo olvidarme del agua dulce porque, de nuevo, menos del 1%. O bueno, depende del caso, ¿no? Pero en general debería ser poco. Voy a agarrar ese condensado, lo voy a transformar a su equivalente gaseoso y lo voy a llevar al fondo. ¿Cuándo deja de valer esto? Cuando, bueno, borré la curva. Cuando estoy en un gas y condensado, o un gas con condensación retrógrada. ¿Qué significa? Que esta línea va a entrar al reservorio, o que el fluido en el reservorio va a entrar dentro de la campana de condensación. Por lo tanto, voy a empezar a tener moléculas de condensado que se transforman a su estado líquido adentro del reservorio y no en la tubería camino a superficie. Eso va a hacer que el gas que tengo adentro del reservorio cambie de composición, porque a medida que las moléculas más pesadas condensan, lo que queda de gas en estado gaseoso se vuelve más liviano, ¿sí? se va secando, le decimos. Va cambiando su composición química porque las moléculas pesadas están condensando. Entonces el gas que queda en el reservorio en estado gaseoso es cada vez más seco, cada vez más liviano, cada vez con moléculas de hidrocarburo más cortas. Entonces, ese caso, planteado así, no se puede resolver con balance de masa. O hay algunas correcciones en el laboratorio, se calcula un zeta bifásico y se puede hacer en laboratorio en una celda bastante la matemática esa. En el reservorio es muy difícil y si yo reinyecto o si yo levanto la presión en una celda podría lograr con algo de dificultad podría lograr la revolatilización de esas moléculas líquidas. En reservorio es prácticamente imposible, y condensar suficiente cantidad de líquido, ¿sí? Suficiente cantidad de condensado como para formar un canal interconectado de fluido que se toquen todas las moléculas, o sea, una línea ininterrumpida de moléculas líquidas para yo poder aplicarles un delta P y producirlas hacia el pozo, que es lo que necesito para poder producir un canal continuo. Es muy difícil. Entonces, en general, es el fluido más rico que tenía originalmente ese gas que me queda atrapado en fondo. ¿Qué puedo hacer para que eso no pase? Cuando saco masa y la presión cae un poco, a superficie, todavía adentro del reservorio no entré acá, pero en camino a superficie, obviamente que sí entré. En superficie voy a tener producción de gas seco, ¿dónde está? Producción de gas seco y producción de condensado. Puedo quedarme con el condensado y reinyectar el gas seco. Entonces recupero parte de esta presión.
no solo recupero parte de esta presión, sino que esta campana que está asociada a la composición química de ese gas, ¿qué le pasó? Yo agarré del gas inicial que tenía, supongamos, no sé, tantos livianos y tantos pesados, ¿sí? O tanto de gas que nunca condensaría y tanto de gas que sí condensaría. Saco una parte proporcional de eso, ¿sí? Porque la mezcla es homogénea, entonces si yo saco un metro cúbico vienen partes proporcionales. Lo llevo a superficie. La parte que condensa la vendo y la parte que no condensa la reinyecto. ¿Qué pasó en promedio dentro del reservorio? Y el reservorio quedó un poquito más seco, ¿sí? Porque le saqué estos, o sea, a través de superficie, la venta, qué sé yo, le saqué las componentes más pesadas y reinyecté las livianas, entonces el promedio quedó un poco más liviano. Si lo miro como un único tanque, la composición de ese hidrocarburo cambió, ¿sí? Se hizo un poco más liviana. Entonces, estas curvas se modificaron. Si voy haciendo eso mucho, entonces todas estas curvas se van plegando y puedo ir secando el reservorio, sacándole las componentes que condensarían, los pesados, sin que nunca condensen en el reservorio. Si yo reinyecto y mantengo la presión alta. Que es una buena forma de aprovechar reservorios de gas con condensación retrógrada. Bueno. Creo que nada más. Listo. Ahora seguimos con balance subsaturado, donde vamos a explicar la parte de los cambios en el volumen poral y los cambios en el agua irreductible, que son en petróleo subsaturado, donde solo tengo expansión de líquido monofásico. Esas dos componentes se vuelven importantísimas. Listo, adiós.